Soy el doctor Daniel Irusta. Vamos a ver la fosa cigomática. De nivel está la fosa cigomática, también se llama infratemporal porque está por debajo de la fosa netotemporal. Para ver la fosa netocigomática está por dentro de la rama ascendente del maxilar inferior. El maxilar inferior tiene un cuerpo y una rama neto ascendente. Si saco esta rama ascendente puedo ver las paredes de la fosa netocigomática, que tiene la forma de una pirámide cuadrangular. 4 paredes, una base y un vértice. Aquí vemos entonces la fosa cigomática luego de sacar la rama ascendente del maxilar, y vemos que esta fosa cigomática, las paredes son la pared anterior, que está formada por la cara posterior del maxilar superior, que se llama tuberosidad del maxilar. La pared posterior de la fosa cigomática la forma el hueso temporal. Esta zona se llama porción petrosa del temporal, con la apófisis estiloides, forma la pared posterior. Hay una pared neto interna, formada por la apófisis pterigoides. Estas eran las apófisis pterigoides del efenoides. Una pared superior, que es el ala mayor del efenoides. En realidad, aquí no hay una pared, en realidad, esta era la mayor del efenoides, pero no hay una pared, porque aquí vemos el arco cigomático que está cortado ahí. El arco cigomático viene del temporal y se articula con el malar, con un hueso de la cara. Acá está cortado el arco cigomático y vemos cómo la fosa cigomática se comunica con la fosa temporal. O sea que no hay una verdadera pared, hay un orificio acá que comunica ambas fosas. La base de la fosa cigomática es la rama ascendente del maxilar, la que hemos sacado. Y el vértice es este orificio que vemos ahí, que se denomina fisura, porque en realidad es como una fisura, como un ojal. Es la fisura pterigomaxilar, que comunica la fosa cigomática con el fondo. Aquí que vemos, aquí hay otra fosa, en el fondo aquí, que es la fosa pterigomaxilar, que es digamos así, la fosa cigomática se continúa hacia adentro con otra fosa, que se llama fosa pterigomaxilar, que ya vamos a ver. Entonces, la fosa cigomática es una fosa de tamaño, digamos, de unos 4 centímetros por 4 centímetros. Es una fosa de un cierto tamaño, está llena de grasa y va a tener allí en su interior un contenido. Ese contenido va a estar dado por una arteria, que es la arteria maxilar interna. Aquí vemos a la arteria carótida externa, una arteria que viene del cuello, viene de la carótida primitiva, la carótida externa, y se va a dividir en una arteria temporal superficial, que va hacia el cráneo, hacia la zona del temporal, y esta que nos interesa ahora, que es la arteria maxilar interna. Esa arteria maxilar interna se mete en la fosa cigomática, luego se mete en la fosa pterigomaxilar, y en la fosa pterigomaxilar, en el fondo de esta fosa pterigomaxilar está el palatino. Y el palatino aquí tiene una escotadura, que es la escotadura palatina, y el efenoide que está arriba lo transforma esta escotadura palatina en el agujero esfenopalatino, porque lo forman entre el efenoide y el palatino. Y por ahí se mete la arteria maxilar interna, con el nombre de arteria esfenopalatino, que sería la rama terminal. ¿Hacia dónde se mete ahí? Por ese orificio llamado esfenopalatino, a las fosas nasales, y va a terminar irrigando el tabique y la pared externa neto de las fosas nasales, la arteria esfenopalatino, que aquí en la fosa cigomática va a dar 14 ramas la arteria maxilar interna. Su rama terminal es la esfenopalatina. Y en sentido inverso viene la vena esfenopalatina, que que luego se llama vena maxilar interna, que se une con la vena temporal superficial y forma la vena yugular externa. O sea, no hay vena carótida externa. La vena que acompaña a la carótida externa se llama yugular neto externa. El otro contenido de esta fosa cigomática va a ser un nervio que va a salir por un agujero que tiene el cráneo ahí, que es el agujero oval. Aquí vemos en el cráneo el agujero oval, por donde va a salir una rama del trigémino. El trigémino tenía 3 ramas: el oftálmico, que pasa por la hendidura esfenoidal, el nervio maxilar superior, que va por el agujero redondo mayor,
y el nervio maxilar inferior que sale por el agujero oval. Al salir por el agujero oval, el nervio maxilar inferior, rama del trigémino, va a caer abajo a la fosa cigomática. Aquí vemos al nervio trigémino que termina en el ganglio de Gasser, y de ese ganglio salen las tres ramas del trigémino: el oftálmico, el maxilar superior y el maxilar inferior, que sale por el agujero oval y va a la fosa cigomática. Este nervio maxilar inferior se divide en dos ramas terminales: el nervio dentario inferior, para los dientes del maxilar inferior, y el nervio lingual, que va a la lengua y le inerva en forma sensitiva y sensorial. O sea, si uno se muerde la lengua, lo siente por el nervio lingual, pero también el nervio lingual lleva la información del gusto neto hacia neto el cerebro. O sea que el contenido entonces en la fosa cigomática ya tenemos el nervio maxilar inferior, la arteria maxilar interna, y hay dos músculos en la fosa cigomática, dos músculos masticadores. El contenido se completa entonces con dos músculos masticadores: el pterigoideo interno, que se inserta acá en la apófisis pterigoide. Si ustedes se acuerdan, tenía una ala interna, una ala externa, y esta es la fosa pterigoidea. Acá se inserta el pterigoideo interno, y en el ala externa se inserta el pterigoideo externo. El pterigoideo interno va al ángulo de la mandíbula y el pterigoideo externo va al cuello del cóndilo del maxilar inferior. Cuando estos músculos se contraen, lo elevan al maxilar inferior y juntan los dientes, como puede ser para cortar la carne. O sea, son el pterigoideo interno y el pterigoideo externo son elevadores del maxilar neto inferior. El pterigoideo interno se inserta aquí en el ángulo de la mandíbula. Este es el ángulo de la mandíbula, se inserta por dentro, por la cara interna. Viene entonces de las fosas netopterigoidea al ángulo de la mandíbula. Y el pterigoideo externo tiene dos fascículos. Uno sale del ala externa de la apófisis pterigoides y el otro del ala mayor del efenoides. O sea, tiene el fascículo efenoidal y el fascículo pterigoideo, y van ahí al cuello del cóndilo del maxilar inferior. Músculo pterigoideo interno y pterigoideo externo, que son los músculos masticadores, junto, ¿no es cierto?, con el músculo temporal y con el músculo macetero. Como ya vamos a ver, el temporal es un músculo que se inserta acá en esta línea, se llama línea temporal del parietal, músculo triangular, que viene a insertarse acá en este triángulo que se llama apófisis coronoide del maxilar inferior. Y el macetero se inserta en esto que es el arco cigomático, y viene a insertarse en la cara externa de la rama ascendente del maxilar inferior. Temporal, macetero, y los dos músculos que están en la fosa cigomática, el pterigoideo interno y el pterigoideo externo, son los músculos masticadores. Aquí tenemos otra vista. Aquí estaría la fosa cigomática, y por dentro de la fosa cigomática está la fosa pterigomaxilar, porque está entre la apófisis pterigoides y la cara posterior del maxilar superior. Esta es la cara anterior del maxilar superior, la que la vemos de frente, forma la parte de la mejilla, y el maxilar superior es un hueso grande que después tiene una cara que se va para atrás, la cara posterior, y forma la fosa pterigomaxilar. Y en el fondo, aquí en color verde, sería el palatino, que está formando el fondo de la fosa pterigomaxilar, y está separando, este palatino separa la fosa pterigomaxilar de las fosas nasales. Pero aquí arriba hay un agujerito que se llama esfenopalatino, que me comunica esta fosa con las fosas nasales, y es por donde pasa la rama terminal de la maxilar interna, que es la arteria esfeno-netopalatina. Otra imagen de la fosa cigomática, y por dentro de ella la fosa pterigomaxilar. En el fondo el palatino, lámina vertical del palatino, con el agujero esfenopalatino para la arteria esfenopalatina, rama terminal de la maxilar interna.